Nunca he contado esta historia en voz alta, ni siquiera a mi psicólogo, y no porque no me crea, sino porque a veces pienso que si la digo en voz alta, todo volverá, como si darle forma con palabras lo trajera de vuelta. Tenía 15 años cuando ocurrió. Mis padres se habían separado y mi madre decidió que necesitábamos cambiar de aires. Fue una decisión impulsiva, como casi todo lo que hacía desde que papá se fue. Un lunes cualquiera, metió nuestras cosas en el coche y manejó durante 5 horas hasta un pueblo diminuto del que nunca había oído hablar, San Mirasol. Ni siquiera estaba en el mapa, literalmente. Tuve que buscarlo 3 veces en Google Maps para creer que existía. La casa era antigua, de esas con ventanas arqueadas, paredes agrietadas y olor a madera húmeda. Tenía 2 pisos y un desván que crujía incluso cuando nadie lo pisaba. Lo único bonito era el terreno que la rodeaba. Había árboles altos, un arroyo y lo más llamativo, un viejo pozo en el patio trasero, sin brocal, sin cuerda. Solo un círculo de piedras carcomidas por el musgo y un hueco que parecía tragar la luz. Lo llamaban el Pozo Roto. El primer día me acerqué a mirar. No vi fondo. Lanzar una piedra y no escucharla caer es algo que no se olvida. Me dio un escalofrío tan profundo que me alejé sin pensarlo. Desde entonces evitaba esa parte del terreno, aunque a veces juro que sentía que algo me observaba desde allí, como si el pozo respirara. Las noches eran peores, no por ruidos extraños, aunque sí lo sabía, sino por sueños. Soñaba con voces susurrando desde abajo, voces de niños. Una noche, soñé que uno de ellos me llamaba por mi nombre, susurrando con una voz que no podía ser humana. Al despertar, tenía tierra en los pies, como si hubiera estado caminando descalzo por el jardín. Mi madre me dijo que debía haber sido sonambulismo, pero yo nunca había sido sonámbulo. Una tarde, explorando el desván, encontré una caja de fotos antiguas. Eran en blanco y negro, con bordes quemados. Niños de aspecto serio, demasiado flacos. Y una en particular me dejó helado. Un grupo de 6 niños frente al pozo. Sus ojos eran negros completamente. En el reverso estaba escrito con lápiz: diciembre 1961. Los últimos. Intenté enseñársela a mamá, pero desapareció. No la foto, la caja entera, como si nunca hubiera estado allí. Pensé que quizá lo había imaginado, hasta que una noche desperté de nuevo con tierra bajo las uñas y una foto en la almohada. Era la misma, pero esta vez uno de los niños me miraba directamente, solo a mí. Fue entonces cuando empecé a escuchar los pasos. En el pasillo, en la escalera. Eran suaves, como los de un niño descalzo, cada vez más cerca. Una madrugada. No aguanté más. Me armé de valor, bajé las escaleras con una linterna y fui hacia el pozo. Estaba abierto, negro, silencioso, pero no vacío. Había marcas en la tierra, como si alguien o algo hubiera salido arrastrándose. No sé cuánto tiempo estuve allí parado, sin moverme, con el corazón golpeando en mi pecho como un tambor. Cuando volví a mirar dentro del pozo, había una cuerda trenzada con cabello. Lo juro, me quedé paralizado, y entonces la vi, una mano infantil asomándose, agarrando el borde. Grité, corrí, tropecé. Mi madre bajó asustada y no me creyó nada, solo dijo que debía estar soñando. Pero ella también empezó a cambiar. Empezó a hablar sola, a despertarse llorando, a mirar por la ventana durante horas. Decía que papá nos estaba llamando, pero papá estaba muerto. Murió en un accidente el año anterior. Una noche la encontré afuera, frente al pozo, hablándole a la oscuridad. Me acerqué corriendo y vi que no estaba sola. Estaba con uno de los niños, el mismo de la foto. Tenía los ojos huecos, como si alguien se los hubiera arrancado, y una sonrisa que no era humana. Lo agarré del brazo. No tenía piel. Era como tocar arcilla mojada. Me desmayé. Desperté en mi cama, sola. Mamá no estaba. Bajé corriendo. Grité su nombre. No contestó. Salí al jardín. Y allí estaba el pozo, cerrado como siempre, como si nada hubiera pasado.
como si lo de anoche hubiera sido solo un sueño. Pero había algo nuevo, una nota clavada en la puerta, con letra temblorosa. Tu padre me llamó, fui con él. Cuida a los niños, ellos también te están esperando. Desde entonces vivo solo en esta casa, nadie me cree. Dicen que mi madre me abandonó, pero yo sé la verdad. Cada noche los escucho, ríen, corren por los pasillos, golpean las paredes, me llaman por mi nombre. Y cada mañana, el pozo está un poco más cerca de la casa. Al principio pensé que lo imaginaba, que era una forma de mi mente de manifestar la culpa o el miedo. Pero no. Cada mañana, el pozo estaba más cerca, unos centímetros, a veces 1 metro, como si arrastrara el suelo consigo. La tierra estaba revuelta, como si se moviera por debajo, como si respirara. Una noche puse sal alrededor de mi cama, como vi en un foro de ocultismo. Y funcionó por un tiempo. Las risas no cruzaban el círculo, pero el suelo temblaba, como si algo debajo golpeara con furia, como si supiera que yo sabía. Una madrugada me atreví a bajar con la cámara del móvil. Decidí grabar. Quería pruebas, no para convencer a nadie, para convencerme a mí. El pasillo estaba oscuro, las puertas entreabiertas, y en una de ellas lo vi. Un niño, de espaldas, murmuraba algo. Cuando se giró, tenía mi cara, mi rostro de niño, pero con los ojos vacíos. Me dijo: «Aún no has bajado, ellos te esperan». Corrí, rompí el círculo de sal, me encerré en el baño, vomité, lloré, no dormí. Al día siguiente decidí buscar respuestas. En el ayuntamiento no había archivos del terreno. En la iglesia, el cura me cerró la puerta en la cara. Solo una anciana me habló, me dijo: «El pozo roto no está en este mundo, ni en el otro. Es una grieta, una deuda, y tú has heredado el pago». Volví a casa confundido. Esa noche, los niños me dejaron dibujos. En la pared, trazos de carbón, un árbol seco, una cuerda, 6 figuras colgando, y una más, de pie, con mi nombre debajo. Esa fue la primera vez que sangró el pozo. Lo encontré cubierto de una sustancia negra, espesa, con olor metálico. Subía burbujeando como si estuviera vivo. Una criatura atrapada. Intenté taparlo con tablas, cemento. No sirvió. Al día siguiente, estaban podridas. El pozo escupía lo que le arrojara. No quería cerrarse, quería abrirse más. El desván comenzó a cambiar. La madera crujía como si respirara. Encontré más fotos. Esta vez eran recientes. Yo durmiendo, yo en la ducha, yo mirando por la ventana. Todas firmadas con la misma letra de la nota: «Cuídalos». Empecé a perder días. Me dormía en un cuarto y despertaba en otro. Me hablaban voces con la voz de mi madre, pero mezcladas, como si fueran muchas bocas al mismo tiempo. Una noche bajé al sótano, que nunca había tenido, y encontré juguetes antiguos, carritos de hojalata, muñecas sin ojos y una cuna que se mecía sola. Ya no sabía que era real, hasta que escuché a mi madre. De verdad, su voz clara llorando: «Ayúdame, hijo». Salí corriendo al jardín. El pozo hervía, y entonces emergió una figura larga, delgada, con el rostro de mi madre, pero estirado, como si la hubieran moldeado en barro. Me dijo que había lugar para uno más, solo uno más. Corrí, me encerré, recé, pero rezar no sirve cuando lo que te escucha no es Dios. Desde esa noche ya no tengo reflejo. Mi imagen no aparece en los espejos, pero sí en las ventanas, desde fuera, mirándome. Y detrás de mí, los niños, siempre detrás. Me he vuelto parte de la casa. Siento cuando respira, sé cuando sangra. Los vecinos dicen que está abandonada, pero yo sigo aquí, y los niños también. Jugamos a veces, a las escondidas, pero nunca me dejan ganar. Cada mañana, el pozo cambia de forma. Algunas veces es más hondo, otras más ancho, pero siempre hay algo nuevo. Un diente, una mano, un trozo de vestido infantil. Hoy encontré mi viejo peluche, el que había perdido en otra ciudad, en otra casa. Años atrás, estaba seco,
pero con sangre fresca. Una noche soñé que bajaba, que por fin lo hacía, no por valor, por resignación. El interior del pozo era como un túnel de carne, palpitante, con susurros que me acariciaban los oídos. Caminé horas, días, perdí la noción del tiempo. Al fondo encontré una sala circular. Había retratos colgados en las paredes, todos míos, desde niño hasta adulto. Algunos no habían ocurrido aún. En el centro, una mesa de piedra. Sobre ella, mi madre, dormida, sin ojos, sin boca, solo piel lisa donde deberían estar. Cuando me acerqué, se sentó y dijo sin palabras: «Tú eres el último». Desperté empapado en sudor, pero no estaba en mi cama. Estaba en el borde del pozo, sosteniendo una cuerda de cabello, como la primera vez. Desde entonces no duermo, porque cuando lo hago bajo, y cada vez es más difícil volver. La casa me habla, me canta canciones que no conozco, pero que sé de memoria. Los niños bailan alrededor de mi cama. Me visten con ropa antigua. Me dicen que ya casi es hora. Ayer encontré una nota en mi bolsillo. No estaba escrita a mano, estaba tallada en mi piel. Decía: «Gracias por cuidarnos. Pronto cuidarás a más». Intenté irme, huir, empacar, pero la carretera se repite. Salgo del pueblo y vuelvo a entrar. Todo gira, todo se pliega sobre sí mismo. San Mirasol es un círculo, un lazo, un nudo, el lugar perfecto para encerrar lo que no debe escapar. Hoy encontré el espejo roto, pero mi reflejo seguía allí, inmóvil, observándome. Cuando me moví, él no lo hizo. Me sonrió, no con mi boca, sino con una más grande, más húmeda, más oscura. Dijo sin hablar: «Tú ya no eres tú». Y lo peor es que tenía razón. El reflejo ya no me imitaba, no hacía falta. Su presencia era más fuerte que la mía. Me observaba como si estuviera evaluando algo, como si esperara el momento exacto para reemplazarme. A veces creo que ya lo ha hecho. La casa ha comenzado a respirar más fuerte. Cada noche sus paredes laten como un pecho agitado. Escucho su corazón desde el suelo, late despacio, profundo, como si lo que vive debajo aún estuviera dormido, o esté soñando conmigo. Hace 2 días escuché una música lejana, un carrusel. No tengo ninguno. Salí al pasillo y vi una niña, sola, de espaldas. Cantaba una canción antigua, de feria, mientras giraba sobre sí misma. Me acerqué con cuidado, y cuando extendí la mano, se desintegró en humo. No desapareció, se descompuso, como si jamás hubiera sido real. Pero el humo olía a perfume infantil. Empecé a clavar espejos por toda la casa, en cada esquina. Pensé que tal vez lo atraparía, que obligaría al reflejo a mostrar su forma real. Funcionó por un día, luego comenzaron a romperse uno por uno, no con fuerza, con delicadeza, como si alguien desde dentro presionara hasta que el cristal cedía. Hoy la radio encendió sola, emitía voces en reversa, pero cuando la grabé y reproduje al revés, era mi voz, una conversación entera que no recuerdo haber tenido. Hablaba con una mujer, una que decía ser mi hermana, pero yo no tengo hermanos. Intenté buscarla, consulté registros, nombres antiguos del pueblo, y ahí estaba, una tal Clara del Olmo, nacida en esta casa. Murió en 1947 su causa: disolución voluntaria en el pozo roto. Jamás había leído esa expresión, disolución, no suicidio, no caída, como si se hubiera entregado y fundido con él. Desde esa noche, Clara me llama por las noches, a veces desde el armario, a veces desde dentro de los muros. Me dice que soy el único que puede continuar la familia, que el linaje no se puede romper, que yo también debo cuidar de ellos. Hoy me desperté con tierra en la boca, tierra húmeda, barro. Tenía las uñas sucias, llenas de raíces diminutas. Alguien, o yo mismo, había cavado durante la noche, pero no en el jardín, en la pared de la cocina. Detrás del refrigerador encontré un agujero pequeño. Respiraba. Desde dentro salía un aire tibio, como aliento. Metí el brazo, no toqué fondo, solo algo suave, como piel.
El pueblo ya no me responde, nadie me habla. A veces creo que los rostros que veo en la calle son máscaras, las mismas, con cuerpos distintos. Me observan, se detienen, mueven los labios, pero no hablan, como si no tuvieran voz, o no quisieran que yo la oyera. Intenté incendiar la casa, lo juro, rocié gasolina, prendí fuego, las llamas crecieron, pero al tocar las paredes se apagaron, no por falta de oxígeno, se extinguieron como si algo las absorbiera, como si no quisieran quemarla, o no pudieran. Esa noche soñé que bajaba al pozo otra vez, pero esta vez no era carne, era una escalera de huesos, serpenteaba hacia el fondo, donde el agua ya no era agua, sino un espejo líquido. Al mirarlo, vi a todos los niños, dormidos, y a mí caminando entre ellos, con los ojos vendados, cantando. Cuando desperté, tenía la venda en la mano. Los cuadros de la casa han cambiado. Antes eran paisajes, ahora muestran escenas que recuerdo haber vivido. Pero desde fuera, me veo caminando por el bosque, mirando al pozo, llorando en el baño, siempre desde otro ángulo, como si alguien estuviera pintando mi vida, en tiempo real. Esta mañana, escuché una voz en el buzón, no una carta, una voz. Me acerqué y al abrirlo dijo, quedan 3 noches, prepárate. No sé quién era, pero reconocí el tono. Era mi tono, un futuro que viene a advertirme. Hoy encontré una escalera nueva en el desván. No la construí yo, sube más de lo que debería, como si la casa tuviera un piso más, no uno que pueda ver desde fuera, uno interno, un laberinto vertical. Subí 20 peldaños y comencé a oír música de cuna. Cuando bajé, había pasado un día entero, pero nadie notó mi ausencia. La comida sabe a tierra, incluso lo que no cocino. El agua sale oscura por momentos. A veces tiene olor a flores marchitas, otras a carne cruda. Ya no tengo hambre. Los niños han comenzado a dejarme regalos. En mi almohada, muñecas de trapo con mi cabello, dientes que no son míos, pájaros sin ojos, todos envueltos en papel de regalo rojo, firmados por Clara. He notado que cada vez que leo los nombres en las paredes del pozo, uno desaparece y aparece otro nuevo. Ayer, el nombre que desapareció fue el mío, pero no volvió a aparecer, ni en la pared, ni en ningún otro lado. ¿Qué pasa cuando ya no estás en la lista? Anoche sonó el timbre. 3 veces. Nadie toca esa puerta. Desde hace meses. Abrí. Era una anciana. Me miró como si me conociera. Dijo, has hecho bien tu parte, pero ahora te toca enseñar. Le pregunté qué quería decir. Me respondió, debes preparar a los que vienen. No entiendo qué significa eso. ¿Hay más? ¿Otros como yo? ¿Otros atrapados? He comenzado a escribir nombres que no reconozco. En hojas sueltas, en las paredes, incluso en mi cuerpo. Me despierto con letras nuevas talladas en los brazos, como si alguien usara mi carne como libro, como si estuvieran dejando un mensaje para otros. El pozo se ha secado, pero no está vacío. Dentro se ven luces, como linternas bajo el agua. Voces que discuten, a veces llantos, a veces risas, claras, cercanas. Hoy volví a bajar, solo unos metros. Encontré un espejo roto en el fondo. No me reflejaba a mí, reflejaba a Clara, más joven, sucia, llorando, sosteniendo un diario, el mismo que ahora encontré bajo mi cama. Dentro, solo una frase escrita 100 veces, no dejes que se duerma, pero no dice quién. La última página está en blanco, excepto por una palabra, escrita con algo que no es tinta. Continúa. El diario de Clara tenía olor a humedad, pero no era solo por el paso del tiempo. Era como si aún lo mojara algo vivo, algo que exhalaba desde las páginas. Lo dejé sobre la mesa, pero en la madrugada lo encontré en mi almohada, abierto, con una línea nueva, escrito con letra idéntica a la mía. No despiertes al que duerme en el centro. No entendía a qué se refería, pero algo me decía que el pozo era solo la puerta. No el problema, sino el marco. El centro, eso estaba más abajo, más hondo. Las paredes de la casa han comenzado a cambiar de color. A veces respiran,
otras laten, y hay momentos en que sangran, no líquido, sino sombra, como si lo que vive dentro de la madera exhalara oscuridad. A veces veo formas en esas manchas, como rostros atrapados. Algunas veces me veo a mí. Esta mañana encontré una carta bajo la puerta. No tenía sello, ni remitente. Era una sola hoja, escrita con tinta roja. El espejo ya no te busca, ahora te recuerda. No entendí qué significaba hasta que vi las fotos. Mi teléfono tenía imágenes que no tomé. Yo dormido, yo caminando por la casa con los ojos cerrados, y una imagen tomada desde dentro del pozo, desde abajo mirando hacia arriba. Y en ella, mi rostro, pero más viejo, más cansado, con los ojos huecos. He empezado a escuchar una segunda voz en mi cabeza. No me habla con palabras, me empuja a hacer cosas, a dibujar símbolos, a dejar puertas abiertas, a encender velas a medianoche. Anoche me desperté frente al pozo, con una cuerda en la mano, una que no recordaba haber tomado. Los niños ya no se ocultan, caminan por la casa como si fuera suya. Me miran, algunos ríen, otros lloran, pero todos se detienen frente a la misma pared, la del comedor. Esa que un día fue lisa, ahora tiene grabado un mapa, una espiral, como una galaxia, pero con nombres escritos en los bordes, apellidos que reconozco, gente del pueblo, algunos ya muertos, otros aún vivos. Clara apareció en el espejo del baño, no reflejada, detrás del cristal, como si nadara en él. Me dijo que la espiral es un ciclo, que cada generación debe alimentar la casa, que yo soy el último antes del nuevo ciclo, que si no lo hago, algo peor se soltará. No sé qué es peor que esto. He empezado a notar que la casa se extiende, no solo hacia arriba, con esa escalera imposible, también hacia abajo. Abrí una trampilla que jamás había estado ahí. Descendí por una escalera de caracol. No conté los escalones, era como bajar por la garganta de un gigante dormido. Al fondo, una sala circular, con sillas pequeñas, todas ocupadas por niños de barro, inmóviles, hasta que apagué la linterna. Entonces comenzaron a girar las cabezas. Uno dijo mi nombre. La voz en mi cabeza grita más fuerte cuando intento salir del pueblo. Me desmayo al cruzar ciertos límites. Una vez desperté con los pies enterrados hasta los tobillos, como si la tierra me quisiera retener. Ahora, cada intento me cuesta más. El agua del grifo sale roja, como vino espeso. Alguien rasguña las paredes desde dentro. Cuando pongo la oreja, escucho respiración, lenta, como la de alguien dormido hace siglos, como si el centro del pozo fuera un pecho dormido que empieza a inhalar. El reflejo ha vuelto, pero no en los espejos, lo veo en otras personas, en los ojos del carnicero, en la cara de una niña que jugaba con una cuerda. Me sonríen con mi sonrisa, me observan como si supieran algo que yo no. He empezado a soñar con otra versión de esta casa, una en ruinas, con raíces trepando por las paredes, donde la gravedad es distinta y los relojes giran hacia atrás. En ese lugar, yo soy viejo, muy viejo, y enseño a niños a dibujar símbolos en las paredes. Me llaman padre. No recuerdo haber tenido hijos. Ayer, al despertar, vi un árbol seco creciendo dentro del salón. No estaba ahí antes. Las ramas tienen rostros. No lo imaginé, los vi moverse. Algunos lloraban, otros se reían. Uno tenía mi cara sin ojos. He dejado de dormir, no por miedo, porque cuando sueño pierdo tiempo, minutos, horas, a veces días. Un día desperté y el calendario había saltado una semana. Nadie me creía, pero yo sé que algo se apodera de mi cuerpo cuando cierro los ojos. Los dibujos de los niños ya no son amenazas, son instrucciones. Me enseñan cómo abrir puertas, no puertas físicas, puertas en los espejos, en las grietas, en los susurros. Hoy encontré una en la pared del baño. La toqué y mi mano desapareció, solo por un segundo. Pero cuando la recuperé, estaba cubierta de una sustancia negra y la piel estaba más arrugada. Como si ese segundo hubiera sido un año allá dentro.
La televisión transmite solo una imagen cuando la enciendo yo, sentado, mirando a la cámara, pero no grabado, en vivo, con una versión de mí que aún no ha ocurrido, en una habitación que aún no conozco. Esa habitación es donde estoy ahora. El pozo ha comenzado a hablar, no con voz, con ecos. Me llama, dice cosas que no comprendo del todo, lenguas antiguas, voces múltiples. Algunas son familiares, otras no son humanas. Clara me ha dicho que cuando la espiral se complete, vendrán los visitantes, no del cielo, no del infierno, de abajo, de antes, de un lugar sin tiempo, donde los gritos son la única forma de comunicación. Ella dice que me necesitan despierto para abrir la última puerta. No sé qué es la última puerta, pero anoche la vi, en un sueño que no era mío. Una puerta hecha de huesos, en una sala circular, donde el techo era un cielo invertido, y alguien, yo sostenía una llave hecha de dientes. La casa se ríe ahora, literalmente, un crujido agudo que comienza a medianoche, como si cada tabla, cada viga, se contrajera con placer. Se burla, porque sabe que no me iré, porque sabe que la historia apenas comienza, y sé que no estoy solo. A veces oigo otras casas, en otras partes del mundo. En los silencios de la noche, puedo escuchar gritos que no me pertenecen. Llantos, canciones, otras espirales, otros elegidos. Hoy escribí mi nombre en la pared del pozo, con mi sangre, no por obediencia, por aceptación, porque ya no sé si quiero escapar. La casa ya no es solo un lugar, es un organismo vivo que respira, piensa y manipula el tiempo. Lo siento en mis huesos, en el aire pesado que se cuela por las grietas, en los murmullos que arañan las paredes cuando estoy solo. No me busca solo para atraparme, me quiere dentro para crecer. Mis sueños se han vuelto pesadillas compartidas. No solo veo la casa, sino a sus habitantes antiguos, sus víctimas olvidadas. Sus rostros son una máscara de desesperación, una súplica muda que me hiela la sangre. La línea entre ellos y yo se difumina, como si fuéramos fragmentos del mismo recuerdo roto. Hoy me desperté en una habitación que no reconozco. Las paredes están cubiertas de símbolos, letras que vibran con luz propia y sombras que se estiran como tentáculos. En el centro, una silla de madera gastada y un espejo ovalado, no para reflejar, sino para atrapar. Algo me empuja hacia allí, hacia ese trono invisible. Intenté resistirme, pero la voz en mi cabeza se transformó en gritos que perforaban mi cráneo. Me senté sin darme cuenta. La silla me abrazó como un antiguo amante y el espejo susurró: eres parte de esto. Eres el guardián de la espiral, el último vínculo entre los vivos y los que nunca despertaron. Sentí un frío paralizante recorrer mi cuerpo. La habitación comenzó a girar lentamente, como el interior de un reloj antiguo descompuesto. Las imágenes de mi vida se proyectaron en las paredes, pero todas deformadas, retorcidas, con finales que no reconocía. Mi voz resonaba, pero no era la mía. Era un eco distorsionado, un llamado a algo oscuro y eterno. Las sombras detrás del espejo comenzaron a tomar forma, figuras con ojos huecos, sonrisas partidas y manos que se estiraban, suplicando, reclamando. Intenté levantarme, pero estaba anclado. La silla se convirtió en raíces que me atrapaban, me absorbían, me fundían con la casa. Un instante de lucidez me permitió recordar el diario de Clara. No despiertes al que duerme en el centro. Esa era la advertencia que ignoré. Pero ¿qué dormía en el centro? ¿Qué entidad ancestral espera pacientemente para romper las cadenas y devorar la realidad? La puerta detrás de mí se cerró con un golpe seco. La habitación se hizo más oscura, pero un brillo tenue emergió desde el espejo. Una llave, la misma hecha de dientes, flotando entre las sombras. Un símbolo de poder y condena. Sin entender cómo, mi mano se extendió hacia ella. El frío mordió mi piel al tocar la llave. Un torrente de visiones invadió mi mente, un abismo sin fin, niños atrapados en burbujas de cristal,
voces que cantaban himnos olvidados, una figura encapuchada que escribía nombres en un libro negro. Caí de rodillas, el peso de siglos me aplastaba. La voz en mi cabeza dejó de ser un murmullo para convertirse en un coro de lamentos. Abre la puerta, libera el ciclo, acepta el destino. La espiral en las paredes comenzó a brillar con intensidad cegadora. Me levanté tambaleando, guiado por una fuerza que no era mía. Caminé hacia la pared del comedor, ahora un portal giratorio que se abría hacia un túnel de oscuridad infinita. Cada paso hacia el túnel era una fractura en mi alma. Sentí mis recuerdos desvanecerse, mis emociones volverse sombras, pero también sentí una extraña paz, como si dejarme consumir fuera la única salida para salvarme. Antes de entrar, escuché un susurro familiar. No estás solo, somos muchos los que hemos caído aquí, pero aún queda esperanza. La voz era la de Clara, más humana, más cercana. Un destello de luz en el abismo. El túnel me llevó a un salón subterráneo, donde las paredes estaban cubiertas por miles de nombres grabados con sangre seca. Reconocí algunos, vecinos, amigos, desconocidos, todos atrapados en la espiral, alimentando la casa, perpetuando el ciclo. En el centro un pozo sin fondo que emanaba una oscuridad palpable. De él surgían figuras, no del todo humanas, sombras con formas inestables que se retorcían y susurraban promesas de poder y liberación a cambio de mi rendición. Recordé las palabras del diario: no dejes que se duerma. ¿Quién es ese qué? ¿Es la casa? ¿Es la entidad del pozo? ¿O este soy yo? Mis manos temblaban. La llave sangraba en mi palma. Sentí una presencia detrás de mí. Clara apareció, esta vez sin miedo ni tristeza, con una mirada de resolución. Eres el guardián, sí, pero también la llave. Puedes cerrar la espiral o dejarla abrirse. El destino no es fijo. La elección me paralizó. Mientras tanto, la casa se estremecía, como si anticipara el desenlace. Los nombres en las paredes temblaban y las sombras en el pozo se agitaban con furia contenida. Con un último esfuerzo, levanté la llave hacia el portal giratorio. El túnel se iluminó con un fuego oscuro que quemaba pero no consumía. Sentí que el tiempo se fracturaba, que cada segundo podía ser el último. Entonces, el espejo en la habitación olvidada se rompió en 1000 pedazos. Una luz cegadora inundó todo. La casa emitió un grito que retumbó hasta el alma. Y en ese instante, entendí que el terror no es solo lo que se ve o se oye. Es lo que llevamos dentro, lo que tememos enfrentar. La oscuridad no viene de fuera, nace en el corazón, y mi corazón está atrapado en la espiral. El eco del grito de la casa aún retumba en mis oídos cuando abro los ojos. No sé cuánto tiempo he estado inconsciente, pero el aire pesa más. La luz ya no entra por las ventanas, solo queda una penumbra densa, casi tangible, como si la oscuridad se hubiera hecho materia. Me levanto con dificultad, sintiendo que cada músculo lleva siglos en una prisión invisible. El diario de Clara yace a mis pies, abierto en una página que antes no había visto. Las palabras parecen escritas por manos que ya no son humanas. Cuando el guardián acepta la llave, se convierte en puerta y prisión a la vez. No hay retorno, solo tránsito entre mundos. Un temblor sacude la casa. Los cuadros caen, las puertas se cierran de golpe y un susurro se eleva desde el pozo. El ciclo debe continuar. El guardián debe elegir. Camino hacia el comedor, donde el portal giratorio aún palpita con ese fuego oscuro. La llave en mi mano late como un corazón propio, irradiando un frío que se introduce en los huesos.